Soy Jaime Vega Marcos y soy el director general de E22, la división de almacenamiento de Grupo Gran Solar. Pues dentro del grupo nos dedicamos exclusivamente a todo aquello que tiene que ver con la parte de almacenamiento energético. El desarrollo de las renovables al final provoca muchas inestabilidades en la red y muchas diferencias en las horas de generación, entonces el almacenamiento es una necesidad importante, inevitable dentro del sistema, y el Grupo Gran Solar decidió crear una división exclusiva para dar respuesta a esa necesidad de los sistemas energéticos. Entonces nosotros lo que hacemos es todo ese desarrollo, desde identificar los puntos de conexión y hacer desarrollo de los proyectos para venderlos a posibles clientes, hasta lo que es el EPC de los proyectos de baterías, la gestión, la operación, la ingeniería e incluso luego el desmantelamiento y el reciclaje de las baterías también lo hacemos nosotros, este tipo de gestión. Nosotros dentro del grupo, dentro de E22, tenemos nuestra propia batería de flujo de vanadio que nos sirvió para conocer todas las ventajas que supone tener tecnologías nuevas, tecnologías diferentes, y además nos dio un conocimiento muy amplio de cómo operan, cómo funcionan y de las capacidades que tienen. Por ejemplo, en el caso de este tipo de baterías, pues es una batería terriblemente compleja y eso nos ha dado un conocimiento muy amplio de saber cómo operan, cómo funcionan y qué es lo mejor que nosotros podemos hacer y cómo podemos extraer lo mejor de las tecnologías actuales. Tenemos que ser conscientes de cuáles son las nuevas tecnologías que se están desplegando, cuándo van a llegar y cómo van a llegar y cuáles son las aplicaciones. Tenemos que estar muy al día del avance normativo. En el caso específico español, pues es un reto el ir día a día, y nosotros dentro de E22 y formando parte de diferentes asociaciones pues estamos muy en contacto con este desarrollo, tanto con Miteco como con IDAE, y en el extranjero también estamos muy presentes y muy en contacto con operadores de red, con operadores de líneas de transmisión, por ejemplo en Australia, en Reino Unido, en Estados Unidos, Sudáfrica, Oriente Medio. Entonces todo ese conocimiento y el no perder el hilo y el tren del desarrollo tanto legislativo como tecnológico es lo que da esa ventaja comparativa y lo que a nosotros nos posiciona dentro del mercado. A corto plazo, sobre todo, es encontrar ese posicionamiento en el mercado, y en el largo plazo es no perderla precisamente pudiendo continuar con ese conocimiento de esas tecnologías que están por llegar y de ese marco normativo y de esas ayudas y de todas esas financiaciones que están llegando tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Por ejemplo, en los fondos PERTE que están llegando a España a través de la Unión Europea, o programas como son el IRA en Estados Unidos, que han provocado y que están positivando el desarrollo y el despliegue de tecnologías de almacenamiento a nivel global. Principalmente un equipo motivado, un equipo cohesionado, un equipo que tenga el conocimiento necesario. Ese equipo al final es la piedra básica y la piedra angular, y probablemente es el leitmotiv de Grupo Gran Solar. Grupo Gran Solar, donde basa todo su potencial es en el equipo humano. Al final, por mucho que se tenga un nombre, se tenga una historia o se tengan unas referencias, al final son las personas las que han desarrollado los proyectos, y precisamente eso es algo en lo que más se trabaja aquí en el grupo. Primero le diría que está tomando una decisión adecuada, primero porque el mercado ahora mismo motiva mucho y es muy flexible e invita a la gente a cambiar. En el caso de las energías renovables, evidentemente, es el negocio en el que hay que estar a día de hoy, es el negocio que tiene un mayor desarrollo, en el que más se está invirtiendo a nivel nacional, internacional. Y en el caso del almacenamiento, dentro de las renovables, es una división que abarca prácticamente todo, porque necesitas el conocimiento del almacenamiento per se, pero como en gran parte de las ocasiones está hibridado con otras fuentes de generación, al final tienes una visión global de lo que es todo el mercado energético y lo que es toda la parte tecnológica. Y a nivel personal les diría que dentro de la división de almacenamiento es un grupo muy joven, es un grupo muy cohesionado, es un grupo muy motivado,
y con mucho conocimiento, y está ahora mismo en proceso de crecimiento y en proceso de despliegue. Hemos empezado en España y en proyectos pequeños, y ahora tenemos presencia en Australia, vamos a tener presencia en Reino Unido y vamos a tener presencia en Estados Unidos, haciendo un despliegue muy potente. Entonces ahora es el momento perfecto para incorporarse a un grupo como puede ser el nuestro.